¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Fernando Alfonso con un gran amigo, Heriberto Vázquez. Estamos aquí en el privado de Los Fresnitos. Un maravilloso lugar aquí en Los Fresnitos, aquí en la segunda sección del llano. Los invitamos a que vengan a disfrutar la comida, los alimentos, la atención, el servicio aquí en Tula de Allende Hidalgo. Soy Heriberto Vázquez y Fernando Alfonso. Estamos aquí hoy juntos. Muchas gracias. Les invitamos a que no se pierdan el capítulo número 2 de El Origen Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saluda Fernando Alfonso. Este es el capítulo número 2 de El Origen Podcast, un esfuerzo informativo y de amistad que hacemos junto con ustedes. Vamos al grano porque hoy tengo un invitado especial que se llama Heriberto Vázquez Salomón, una institución de los medios de comunicación, una gran persona y para mí, en lo personal, un gran amigo. Señor Heriberto, gracias por aceptar la invitación de tomar cafecito esta mañana. Gracias, Fernando Alfonso, por invitarme. Gustoso de estar aquí contigo y estoy escuchando que ya apenas es la segunda emisión, ¿no? ¿Y cómo te ha ido? ¿Te fue bien en la primera? Nos fue bien, ¿Sí? Creo que tenemos esa luz celestial que nos acompaña, un buen número de amigos, pero algo que usted nos ha inculcado mucho que es compromiso, lealtad y pues Todos mucha los chamba. días estar ahí, no hay de otra, ¿eh? No hay de otra. En los medios es así porque son demasiado celosos. Si los dejas de atender, se cae todo. Si le parece bien, señor, vamos a hablar hoy de medios de comunicación, de la realidad regional, nacional y, por supuesto, de usted. Lo veo de pants, relajado, con un tono de tranquilidad. Y le decía ahorita fuera de cámaras, qué envidia esa tranquilidad. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué cuenta en estos días? Feliz de la vida de ya no tener la responsabilidad de estar pensando en la nómina y pagar los impuestos y pagar todas las obligaciones que tiene una estación de radio concesionada, ¿no? En este caso. ¿Cuántos años fueron al frente de la radio? 31 años al frente de la radiodifusora Super Estéreo 100.5. Comenzamos como Super Estéreo 90.9. Luego vino, cuando era presidente de la República, Vicente Fox, nos obligaron a cambiarnos de frecuencia porque pues él quería darle el 90.9 a su alma mater, ¿no? A la Universidad Iberoamericana. Pero además, inteligentemente, don Edilberto dijo en aquel tiempo, no, ¿sabes qué? Sí, porque estábamos muy interferidos. Estaba la de la Universidad Iberoamericana, estábamos nosotros y todavía una estación acá del 90.9 en Querétaro. Entonces, pues era una revoltura de señales, ¿no? O un batido, como se dice, como dicen los técnicos, había un batido de señales, no se escuchaban ni ellos, ni nosotros, ni el de acá. Entonces, nos dieron a escoger entre 3 frecuencias en aquel tiempo. Y José Aldonso Hernández, el ingeniero que era en aquel tiempo, y tu servidor, Sí. tomamos el Nissan y nos fuimos a hacer un recorrido por todo el estado de Hidalgo, cuando menos donde teníamos cobertura, el Estado de México, subimos, bajamos y tomamos la decisión que el 100.5 era en aquel tiempo una frecuencia muy limpia, ¿eh? Y fuerte, se escuchaba fuerte. Entonces pues informamos al presidente del grupo y le dijimos pues el 100.5, señor. Ellos envían la carta con el abogado, que es el licenciado Raúl Sandoval, que es una persona muy especializada en toda la tramitología ante el gobierno de medios de comunicación, una persona muy, muy capaz. Y ellos fueron y tramitaron y ni modo a cambiarnos al 100.5. Esa estación nació con estrella, desde que se inauguró nació con estrella. Entonces tenía una gran audiencia. Entonces pasar toda la audiencia del 90.9 al 100.5 pues fue toda una odisea. Los presidentes municipales en aquella época mostraron toda la disposición del mundo. Sí, ahorita te mandamos, te ayudamos, te prestamos la escalera y súbanse. Y a hacer los conciertos, la gira de las estrellas. Íbamos con los presidentes municipales, pues tú pones los gastos y nosotros ponemos los elencos y para promover el cambio. Y hubo una respuesta extraordinaria, ya nos quedamos en el 100.5 como tú lo conociste y cuando llegaste a trabajar a los noticieros Enfoque. El Super Estéreo, como te decía, es una estación con mucha estrella, pero fíjate que también era algo parecido que sucedió cuando inauguramos 89.3, porque tuve la fortuna de inaugurar las 2 primeras estaciones de Tula de Allende, ¿no? Sí. 89.3 en aquel tiempo
con Alejandro Wong, que era el director de la radio estatal, y me invitó a esta gran odisea que fue 89.3, La Voz de los Atlantes, ahí en Leandro Valle. Y pues tu papá, Fernando Ávila, y otros distinguidos comunicadores de la localidad lograron participar. Sí, nos enfocamos en aquella época en combinar la programación comercial, que era la música, con programas de contenido. Por eso hicimos una barra muy ambiciosa. Incluso salió ahí Mariano Osorio cuando Silvino Mera era el conductor de Pequeños Gigantes de Tula, que tú eras muy niño, yo creo, en aquel tiempo todavía. Estamos hablando de 1987. Iba naciendo, justo es mi año de nacimiento, señor. Fíjate, nada más. Era 1987. Y empezamos a hacer esa barra de programación. Y nos valió el reconocimiento de la Universidad Autónoma Metropolitana, porque nos patrocinó un libro con Ana María Pepino Barale, que era una investigadora en aquel tiempo argentina. No sé si todavía trabaja en México, se regresó a su país, y ella hizo Las Ondas Dormidas y se echó de todo el recorrido, todo el estado, a visitar todas las emisoras, sacar fotografías y los testimoniales de la gente, sobre todo ver el impacto que tenía la radio estatal en aquel tiempo. Pero te estaba diciendo que lo que le pasó a Super Estéreo es lo mismo que le pasó a 89.3, porque la gente en Tula necesitaba ya un medio de comunicación de espectro radioeléctrico. Ya no se podían comunicar las cosas de boca en boca, te necesitaba un medio de comunicación. ¿Qué medios masivo. estaban en ese entonces? ¿La región, por ejemplo? La región, bueno, sí, el profesor Tobar. En aquel tiempo ya ves que toda la vida era un trisemanario, y cuando llegamos el profesor Tobar, era el profesor Tobar, ¿no? O sea, todo el mundo le hacía reverencias y lo reconocía. Pero evidentemente, bueno, pues estaba el Sol de Hidalgo también, ¿no? Con el corresponsal que le tocaba en la zona del sur. Sí. Pero fuera de eso, pues no. Comenzamos con una potencia mínima, con un transmisor McMartin en Super Estéreo, 5,000 watts, y luego subimos a 25,000 con un Harris nuevo, y así hasta que llegamos a los 100,000 watts de potencia. Se acercó mucha gente muy talentosa. Yo recuerdo a Milton Rubio, que era un as del micrófono. Era un muchacho que tenía mucha empatía con la audiencia. De Ixmiquilpan, Hidalgo, Milton Rubio. Un día lo emborracharon en otra estación y se fue. Pero él tenía un lugar bien ganado en la estación, así como tú te lo ganaste muy bien, ¿no? Gracias. Cuando estuviste al frente del noticiero y dijiste, de repente me voy, ok. No te puedo frenar, no te puedo quitar las intenciones de que vayas a tomar otro tipo de proyectos. Y recuerdo muy bien que empezamos a hacer los primeros conciertos. Primero fue Laura Medina, la primera programadora. Yo me la traje de 89.3 para acá, para Super Estéreo. Después fue otro chico que se llama Tomás, y después le dieron la oportunidad a Patricia Reyes. O sea, tuvo 3 o 4 o 5 programadores, 6 programadores en todos los 31 años en la emisora. Y empezamos a hacer los primeros conciertos. Cuando tú escuchabas cómo la gente gritaba en el concierto, decías tú, bueno, esto ya estamos a otro nivel, ¿no? Porque la gente gritaba como en cualquier concierto. O sea, no estaba impávida la gente o fría, no, estaba participando. Y eso nos motivó a hacer cada año el concierto de la estación con mejores elencos, ni modo, había que invertirle dinero, hasta que un día a la arrolladora Banda Limón, que estaba en el pináculo de la fama, dijo, me interesa mucho ir se puso de acuerdo con Patricia, y pues ni modo, tuvimos que hacer toda la logística para traerlos de Estados Unidos acá. Traerlos de Estados Unidos pues era pagarles los boletos, tener transporte especial para ellos en el aeropuerto de la Ciudad de México, traerlos aquí a Tula, que se hospedaran en el hotel para que se refrescaran un rato, se arreglaran, llevarlos al escenario, actuaron, se regresan, y volverlos a regresar a la Ciudad de México, porque ya había boleto viaje redondo, sí, para que ellos siguieran con sus compromisos en Estados Unidos. Tenían mucha chamba en aquel tiempo, pero eso fue ya
la brújula, dice, estamos nosotros en el norte con la programación de la estación. Porque si ya vino un artista exclusivamente a tu concierto, de la calidad que era en ese momento la arrolladora, ya todo lo demás, estamos ya del otro lado, ¿no? Ya. Y pues la creación de los noticieros fue una parte muy importante de Super Estéreo 100.5. Hubo cosas muy difíciles, etapas muy, muy difíciles. No comercialmente, porque la gente siempre nos favoreció. O sea, inmediatamente yo recuerdo que el primer contrato que hicimos, el primero fue con el ingeniero Ramírez Rasgado de Textiles Generación 2000 y empezamos a anunciar Azul Sport. Y luego el de la Coca también, el gerente en ese momento de la Coca dijo, no, yo le quiero entrar y se hizo el segundo contrato. Y de ahí para el Real, pues, bueno, pues tuvimos que triturar una serie de información porque pues ya no la podíamos mantener en la bodega y necesitábamos hacer espacio para más información. Y bueno, yo veía las órdenes de publicidad que teníamos en el 93, 94, 95, pues era un mundanal de clientes. Cuando fuimos a ver la base de clientes que tenía Super Estéreo registrados, eran más de 3,000 clientes. Pero los noticieros fueron una parte importante. Yolanda Karina fue la primer conductora de los noticieros, hicimos un solo noticiero. Yolanda Karina venía de por allá de San Luis Potosí, había estudiado la carrera de comunicación, titulada, y traía muchas ganas de hacer el noticiero. Hasta donde yo me quedé en el mes de marzo, ella seguía haciendo su noticiero, lo seguía redactando, no dejaba que nadie lo redactara, a menos que se fuera de vacaciones, ¿no? Sí. Y viene una etapa de los noticieros donde en los grandes radiodifusoras del país, aglutinados en la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, deciden abrir los tiempos a la oposición. Específicamente al PRD, porque el PRD aglutinaba a varias corrientes políticas, ¿no? Ideológicas, ¿no? El Partido Comunista y que el otro. Y entonces el PRD había que darle espacios. Y don Edilberto fue categórico en eso, pues no hay de otra más que darle una válvula de escape, porque ya se empezaba a gestar, ¿no? Ya empezaba el hervidero en el país, ya querían un cambio, ya la gente ya estaba reclamando un cambio en aquel tiempo. Y empezamos a darle los espacios, no hombre, fue una etapa difícil, te lo digo, porque me dijeron, bueno, me armaban campañas en mi contra porque no querían que, bueno, yo pienso que venía de las filas del PRI. Sí. Porque te pusieron, bueno, nada más faltaba que me pusieran de gay, ¿no? O sea, de pederasta porque eran golpes muy fuertes. Sí. Y aguantamos y ni modo. Y de ahí sobresalen o salen los primeros presidentes municipales de oposición. Profesor Cornejo en Tezontepec, aquí Ricardo Baptista. Y a la postre ya después el PAN pues también tiene sus participaciones y lo suyo. Pero mucho más trascendental fue todo lo del PRD. A Ricardo Baptista le tenemos que reconocer que hizo cosas muy importantes por el municipio. Y yo recuerdo que hasta hoy la carretera o la calle principal del Montecillo, el San Isidro Labrador, que comienza acá por San Pedro el Puyec y termina del otro lado por la Tula San Marcos, él ordenó que se pavimentara. Y bueno, hasta hoy esa es la única pavimentación que se ha hecho trascendental. Después vino por el PRI Noé Paredes, y Noé Paredes hizo cosas muy muy importantes. Pero los noticieros en esa época eran muy, pero muy importantes, muy importantes. Sobre todo el de Yolanda Karina, y luego ya llegamos contigo. Primero tu papá tuvo que irse porque creo que tomó un compromiso en alguna universidad y tú te integras muy bien. Y recuerdo muy bien que cuando tú decides irte, tengo que reconocer que nos dejaste con una inercia de audiencia, tú. Entonces, mientras buscábamos tu relevo, pues yo tuve que entrarle. Y se empezaba a meter el problema de la pandemia. Entonces, las autoridades no le ponían la atención adecuada al problema. O sea, no te decían por qué debemos guardar una distancia entre humanos. Ahora ya después lo bautizaron como el distanciamiento social, ¿no? Porque todo le pone el nombre del gobierno. Sí. Pero
yo quería entender esa parte y se me un día, un fin de semana en ADN 40, pasan, creo que fue un sábado, pasan la conferencia de un infectólogo chileno. Y él empieza a explicar por qué teníamos que guardar distanciamiento entre los humanos. Y él explicaba a la perfección. Los coronavirus es un virus muy pesado. Antes del metro cae. Si alguien está infectado, lo expulsa y antes del metro cae. Dije, ya lo entendí. Y empecé yo a darle fuerza a eso. Tenemos que guardar distancia entre humanos porque el coronavirus, esto y el otro. Y lo explicaba de la misma manera. Bueno, no sé, un día un fulano en el centro me ubica y me empieza a hacer una reclamación terrible. Sí, me decía, ¿cómo es posible que tú estés alarmando de esa manera al pueblo? No va a pasar nada. Esto es un invento de los gringos y de los científicos y de las farmacéuticas. O sea, andaban en esa locura metidos. Sí. ¿No? Andaban en esa locura. Les digo, bueno, yo lo que vi por un especialista, pero si tú quieres aceptarlo, no, y si no te vamos a ir a hacer un escándalo allá arriba a la radiodifusora si no le paras a esto. Bueno, pues no, lo siento mucho, yo no le voy a parar porque tengo una responsabilidad como audiencia, ¿no? Pero como me acuerdo, y ese fulano que yo creo que era un comerciante de los nuevos del centro, nunca lo volví a ver. A lo mejor le tocó, a lo mejor le tocó, ¿no? O sea, la infección realmente iba en serio. Y todos en el coronavirus perdimos a un amigo, un vecino, un familiar, a alguien conocido que estaba ya lejitos, todos tuvimos la pérdida de algo, ¿no? Y esa fue otra de las etapas, al abrir los espacios a la oposición y lo del coronavirus fueron dos cosas muy, muy difíciles para la radiodifusora. Es pues mucha gente decía, bueno, ¿por qué no le ponen esto o lo otro? Bueno, porque pues, es una radiodifusora comercial. Mucha gente no entendía que una radiodifusora comercial tiene que vivir de sus tiempos comerciales, ¿no? Teníamos que vender nuestros espacios. Y todo lo que tú generaras de contenido programático tenía que ir en ese sentido. No podíamos poner programas culturales ni nada de eso. Yo recuerdo que el programa más acercado a eso fue el de Silvino Mera con Toltecas de un Nuevo Milenio, que también fue otro programa que fue un éxito total, que todo el mundo quería estar ahí, ¿no? Sí. El Granados Chapa, me acuerdo que dijo gustoso, sí voy porque yo ya sé del programa, que por cierto le calcularon mal ese día para llegar, y yo me acuerdo que me había dado a la empresa una maleta celular Motorola, que tenía más capacidad de recepción, y que me voy a alcanzarlo por allá por Tepeji y que lo subo a mi carro y que empezamos a transmitir desde mi teléfono celular, empezamos a transmitir y así llegamos, o sea, porque el programa ya estaba que tenía que haber comenzado a 10 minutos o 15 y él no podía llegar por el tráfico. Sí le calcularon mal esa parte ganada. Tuvimos el honor de tenerlo ahí, de que platicara. Otro éxito total fue Manuel Ángel Núñez Soto. En aquel tiempo él era diputado federal y lo invitamos y él se destapa en el programa. Yo le decía a Silvino, pregúntale. Y Silvino va y le pregunta, ¿usted quiere ser el gobernador de su estado? Sí, claro que sí. Y dijo, quiero ser y voy a ser. Y a la postre fue el candidato y el gobernador constitucional del estado de Hidalgo. Señor, es todo un reto platicar con usted. Yo no quisiera hablar de una entrevista, sino de una charla de café. Hay varios ambientes en donde usted se desempeña no nada más como un jugador de cancha, sino como el director técnico y en muchos casos el dueño del equipo. Hablar de una persona como Heriberto Vázquez es saber que estamos hablando con un elemento de la historia de Tula. A mí me parece que la historia de los medios de comunicación sin hablar de Heriberto Vázquez está totalmente incompleta, pero también hablar de la realidad de Tula por situaciones que a lo mejor usted ni siquiera es consciente de lo que genera. Primero quiero preguntarle, señor, ¿en qué concepto cabe usted? Porque sabe de finanzas, de administración empresarial, de comunicación, de medios, de información y todo lo que incluye estar dentro de los medios. Escribir campañas, grabarlas. ¿Dónde está usted? ¿Dónde se ubica? Soy un gerente multidisciplinario.
en esa parte. Por eso se quedaron conmigo. Porque pues lo mismo le entendía, las finanzas las entendí a la perfección porque don Fernando Fernández Almada, un hombre con mucha experiencia en esa parte, sin egoísmos, o sea, compartió todos sus conocimientos conmigo. Y ya traía la experiencia, bueno, de otros, de radio, de televisión, de escribir spots comerciales, crear campañas con una estrategia para que llegaran al target y fueran un éxito para los clientes. Entrándole en materia informativa, yo quisiera reconocer en Heriberto Vázquez un convencido de que los medios de comunicación le sirven a la población. Y quisiera que recordáramos juntos algunos acontecimientos importantes para la gente. Me viene a la mente lo complicado que fue la explosión de Tlahuelilpan, por ejemplo, en donde recibo un telefonazo de Heriberto y me dice: ¿dónde andas, Fernando? Vamos a Tlahuelilpan porque la gente necesita saber qué sucede. Pues ahí estábamos, ¿no? Al pie del cañón, con olor a muerte, con el ejército pasando, con López Obrador llegando, y la emisora siendo la herramienta número 1 para la sociedad en materia de información. Recuerdo mucho que además de dar dato duro, pues decíamos, nosotros somos vecinos de esta zona y compartimos el dolor. O sea, son retos que te deja como reportero y como parte de un equipo que usted ha encabezado este tipo de acontecimientos. Platíquenos cómo es el papel del productor, del jefe, en este tipo de acontecimientos. En ese tiempo Jaime Alcudia era el director de noticias de NRM Comunicaciones. Y fue muy difícil porque yo le tenía que estar transmitiendo las cosas a él y él te daba el permiso y te decía: adelante, Heriberto, no queda de otra más que contar las cosas como son. Y si no, la radiodifusora pues se va a quedar al margen y va a ser desastroso para la audiencia, ¿no? Y fue una noche muy, muy difícil porque teníamos que todos empezaron a darse cuenta de que había un problema en esta situación. Y empezó Carla Paola en Misquiahuala y empezó a conseguir información por su lado y que consiguió la lista de los que posiblemente estaban heridos o ya muertos, y era todo confusión esa noche. Yo recuerdo que en el día a mí me habían hecho llegar un video, sí, de cuando todavía no había mucha gente, pero ya estaban alertando en ese video que algo iba a suceder. Estábamos hablando de la tarde, ¿no? Uh-huh. Y el gobierno no le estaba metiendo la mano a la situación. Por la tarde estaba comiendo con mi hija, estaba regresando de la universidad y Yolanda Karina me manda un mensaje de WhatsApp y me dice lo que ya habíamos previsto, Heriberto, ya explotó, porque empezaban a pasar las ambulancias y Fermín en aquel tiempo era el secretario de Seguridad y estaba diciendo: necesitan decir esto, necesitan decir lo otro, participen por favor porque las cosas están muy graves en Tlahuelilpan. En ese momento pues ni por aquí te pasaba que la cosa había estado grave, ¿no? O sea, después las imágenes que vimos donde la gente iba corriendo como antorchas, corriendo y todos los que se calcinaron en la explosión y los que lograron sobrevivir con todas las secuelas de las quemaduras que tuvieron que enviarlos a hospitales especializados en Estados Unidos. Y fue difícil, pero tuvimos que hacerlo. Pero qué curioso, no quedamos bien parados con la gente de Tlahuelilpan, porque después la que más seguimiento le dio a esto fue Claudia Alcántara, y decía: la gente no, cuando regresaba toda enojada porque decía: oye, la gente no nos ve bien, la gente está molesta con nosotros. Pero es la rumorología que surge, ¿no? O sea, es decir, como a ellos los pusieron todo el tiempo de que eran que estaban ahí robándose el combustible, que eran delincuentes, esa parte se la cargan a la radiodifusora, pero nosotros no lo dijimos nunca. Algún medio de comunicación de los que estaban corriendo por las redes sociales lo dijo. Y nosotros tuvimos una participación trascendental esa noche. Tú mismo estabas en vivo allá en el lugar de los hechos, y tú estabas hablando y diciendo cuando estaba llegando en ese momento López Obrador como presidente de la República a ver el problema, que por cierto llegó
llegó por tierra, ¿no? No llegó por aire. Sí. En ese momento era Omar Fayad, era el gobernador del estado, y a pesar de que había una lejanía entre Omar Fayad y el poder, y el nuevo poder central, curiosamente eso acercó mucho a Omar Fayad con el nuevo presidente de la República. Hicieron una buena amistad, trabajaron mucho de la mano para sacar adelante el problema de Tlahuelilpan. Si me preguntas pues, ¿qué pienso de ello? Pues no me lo puedo quitar de la mente, ¿no? Yo no me lo puedo quitar de la mente a pesar de que pasaron los años. Bueno, pues, si yo no me lo puedo quitar de la mente, pues mucho menos los familiares, los que vivieron la tragedia. Ay, cabeza. ¿En algún momento se le subió la espuma a la cabeza? No, ¿En algún momento dijo, yo nunca, soy el zar de los medios? No, nunca. Nunca. Fíjate que siempre tuve los pies muy puestos en el suelo. Si tú te empezabas a marear, la gente te empezaba a dar la espalda. Yo te decía al principio de que la radio es un negocio publicitario muy, muy celoso. Y si los clientes te empiezan a dar la espalda por tus actitudes, pues empieza a perder dinero, ¿no? Siempre tienes que ser muy humilde. O sea, yo hasta el final de febrero o marzo todavía seguía visitando a los clientes en su negocio, platicando con ellos, escuchándolos, cuáles eran sus problemas. Y ya el ingeniero López me decía, porque ya después hizo la magnífica, me decía, fíjate que traigo este problema encima y me falta alguien que vaya y haga las ventas en el campo. Y tú escuchabas a todos los clientes por igual. Siempre, cada mes estaba con Arce Cubasa puntual con él para platicar de lo que él quisiera. Y lo veía una vez al mes, y ya después, como todo es tecnología, pues todo se hacía por WhatsApp, pero nunca me mareé. Nunca. Señor, a todos por igual, ¿eh? Hay un concepto ahora, sobre todo en el área deportiva, que es el prime. El momento más importante, de la cúspide de mi trayectoria. ¿Cuál considera que ha sido el prime de, sobre todo, Super Estéreo? ¿Cuál habría sido el momento en el que estaba en los cuernos de la luna? Cuando llenamos el estadio 10 de diciembre. Cuando todavía era segunda división profesional, era Cruz Azul. No era el de primera, pero ya ves que se jugaba segunda división, tercera en el 10 de diciembre. Y recuerdo que el que era en aquel de entonces el gerente regional del club deportivo, fui a firmar un contrato con él de publicidad, porque no solamente se anunciaba lo del fútbol, se anunciaban todas las demás actividades sociales, y le decía, ay, qué bonita fotografía, está lleno el estadio. Pues era el estadio 10 de diciembre en una final del Cruz Azul Hidalgo. Sí. Entonces, tú te dabas cuenta cómo movíamos a las masas para todos lados. Todos los bailes populares de aquel tiempo los tenía la emisora y todos se llenaban. Todos eran llenos de 25,000, 30,000 personas, y teníamos los presupuestos asegurados de Cervecería Cuauhtémoc cada año. Y había que ir hasta Puebla a hacer las negociaciones y a cerrar y regresarse para darle el servicio. Qué grandes sacudidas nos ha dado la historia, ¿no? Hablaba de la pandemia, en el caso local la inundación, pero en el caso de los medios de comunicación una gran sacudida es la intervención de la digitalización de los medios. ¿Cómo afecta este tema de la digitalización de los medios le ha pegado frente a la radio? Sí, es espectro radioeléctrico. Si no hay un receptor de televisión o no hay un receptor de radio, pues no puedes sintonizarlo. Bueno, ahora el caso de Super Estéreo siempre estuvo en streaming, ¿no? Es en esa parte donde Edilberto se entendió que si no transmitías en espejo la programación, quedabas fuera de muchas cosas. Entonces, tener una aplicación, la gente podía bajar una aplicación y escuchar la estación en su celular. No entiendo por qué, porque el servicio de radiodifusión en frecuencia modulada es un servicio gratuito, ¿no? Sí. Solamente tienes que tener un receptor para. La pandemia vino a bajar la participación de la radio en el mercado nacional, y fuerte. Estamos hablando hasta de un 20 y tantos %.
Pero fíjate que es como las redes sociales, sí, efectivamente, algunas cosas son muy efectivas, ¿no? Platicábamos en algún momento lo que sucedió con la madre buscadora, que cuando llegaron a con el rancho allá en Teuchitlán, Jalisco, y cuando entran y ven en un lado todas las pertenencias de la gente acumulado, y pues se saca de onda la gente y dice, oye, esto es un centro de exterminio. Y la madre buscadora va y agarra su celular y empieza a hacer un Facebook Live en ese momento. Bueno, esa intervención de esa madre buscadora generó no solamente un escándalo nacional, sino internacional, que hasta la ONU le tuvo que entrar. Bueno, pues estaba Fernández Noroña peleándose con un comisionado de la ONU porque les estaba diciendo, atiendan ese problema de las desapariciones, les decía, ¿no? Pues eso es increíble, ¿no? ¿Tú cuántos años te fuiste a aplastar a una butaca a la universidad para hacer tu carrera de periodista, ¿no? O sacar la licenciatura de periodismo? Y una señora, ama de casa, con un simple celular, genera una noticia nacional e internacional. Y el escándalo estuvo tan duro que por eso volvieron a revivir esta ley que ya pasó, la ley de medios, la nueva ley de medios, con el nuevo organismo que va a manejarlo, que era una ley, por cierto, que se había quedado congelada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, porque ya desde esa época la querían echar a andar, y los de la Cuarta Transformación lo echaron a andar a como diera lugar. Entonces, no fuiste tú con tu noticiero, no fue López Dóriga, no fue nadie. Ninguno de ellos causó ese problema más que una señora, una ama de casa, una madre buscadora, generó ese problema con un teléfono. En el caso de los medios digitales y la posibilidad de que cualquiera pueda tener un podcast, un programa en vivo, frente a quienes han tenido una carrera profesional y que tienen trayectoria en los medios, ¿cómo se compiten entre sí? ¿Quién va a ganar esta competencia, si así lo podemos ver? Es muy difícil definirlo porque yo veo muchos profesionales en la radio y en la televisión muy competentes, aunque luego los están cuestionando, ¿no? López Dóriga o al señor de Televisión Azteca, que si ya lo quitan o no lo quitan, o que si Loré de Mola va a ser el nuevo conductor. Todos son profesionistas muy competentes, pero no sé por qué las nuevas generaciones prefieren a los influencers. Entonces prefieren a un muchacho diciendo una bola de sandeces en una página de YouTube, a una persona, en tu caso, leída, estudiada, todos los días informándote para hablar de un tema a nivel profesional, decirlo con santos pelos y señas, y un influencer va y te barre. O sea, Luisito Comunica tiene, de la noche a la mañana, tiene 550,000 vistas, ¿no? Porque llegó a tal población a platicar de algo. Es increíble, ¿no? He estado siguiendo muy de cerca el fenómeno de los tarotistas. Todos te dicen que vas a ser millonario y que eres Aries o que eres Piscis y que tu ex va a regresar contigo. Todos dicen lo mismo. Y todos presumen el botón plateado, que quiere decir que ya llegaron a más de 100,000 suscriptores, ¿no? Los que tienen más de 1,000,000 de suscriptores ya tienen el otro botón. Y un conductor profesional, con el caso de López Dóriga o con los que ya he mencionado, no llegan a eso. ¿Quién sabe por qué? No sé. O sea, la gente le está dando más valor a lo que dice el tarotista o el influencer a lo que dice un profesional del micrófono. No lo sé. Está muy extraño, muy raro. La misma radio está pasando a otro lado. Por ejemplo, empieza a salir radiodifusoras en Roku, en Apple TV, y la radiodifusora, hay una que me gusta mucho, Hot Hits Radio, que es 80-100%, y que el señor tiene como 63, 64 años, y tiene que ser así porque vivió la época de los 80s, él conoce todo el catálogo musical de los 80s. Está muy bien programado, lo único que ves es
la portada del long play del artista, el artista que está en ese momento interpretando la melodía, cómo se llama la melodía. Transmite las 24 horas del día solo música. En cada determinado tiempo entra un locutor para identificar, no es cada corte. O sea, en eso se está transformando la radio. Y las métricas, pues tú sabes que en las métricas no mienten, ¿no? Ahí sí, no es como en el espectro radioeléctrico, que tienes que tener a una encuestadora para que te refuerce y diga, tienes tantos oyentes o tienes tantos televidentes. Y en las métricas en las redes o en el internet, pues es muy preciso. Y ellos presumen cuántas descargas han tenido, ya sea a un televisor, a un celular, a una tablet, eso te lo dicen. Y son muchísimas. Y además la proyección es mundial. En el círculo humano y digamos más íntimo de las personas, he descubierto algunos comunes denominadores mencionados por propios líderes en su caso. Hablo con gente de la política y me dice, es muy común que si tú quieres ser un político de relevancia, la familia sea la sacrificada. Hay algunos otros círculos, como el de los medios de comunicación, lo sabemos perfecto, ¿no? Comunicadores de primer nivel, actores, actrices, cantantes, agrupaciones, sacrifican a la familia por las giras, las presentaciones, en fin. Me gustaría, señor Heriberto, que usted nos comentara en el aspecto personal cómo hace la evaluación en este sentido y si a las nuevas generaciones recomienda hacer este sacrificio para prosperar en lo profesional. ¿Vale la pena? Qué pregunta tan difícil, ¿eh? Pues yo dejé mi matrimonio ahí. Otros compañeros en NRM también han dejado sus matrimonios ahí porque no entendieron nuestras esposas en ese momento que no era un trabajo común y corriente, ¿no? Teníamos que dedicarle muchas horas de trabajo, ¿no? Entonces yo me iba en mi coche, no sé, hasta Tulancingo porque había que ver a un cliente y regresabas con todo enlodado porque hubo una lluvia fuerte en el camino y llegabas con el carro todo enlodado y al otro día lo tenías que meter al autolavado a que lo limpiaran y llegabas a las 11, 12, 1 de la mañana. A veces, cuando no existía el Arco Norte, teníamos que ir a veces hasta 4 veces a Pachuca. Y échate la vuelta por Ajacuba. Y ya fuiste y regresaste y otra vez te están llamando, ya fuiste y regresaste. Y así acababas hasta las 11 o 12 de la noche. Híjole, yo no quisiera darle un consejo a las nuevas generaciones porque nuestra experiencia fue difícil, no nada más la mía, la de otros compañeros en NRM también fue difícil. Perdieron una parte, perdieron a lo mejor la felicidad, perdieron el ver a los hijos crecer, el que hayan tenido algún tropiezo los hijos y no estar ahí para corregirlo. Se perdieron muchas cosas. Entonces, te repito que es una pregunta muy difícil. Yo decidí tomar el sacrificio, pero yo no sé si la gente que me está escuchando o nos está viendo en este momento valga la pena que lo tome. Sí hay que dedicarle tiempo a un medio de comunicación y es mucho, pero en su momento lo tuvimos que hacer porque pues tenías la competencia de la Z y de la Qué Buena encima. Teníamos que estar al día en todo porque si no, aunque no estaban en la plaza te quitaban la audiencia y eso era gravísimo para la estación porque no llegaba el mensaje de los clientes al target, ¿no? No sé, no quisiera contestarla, decirle a la gente, sí, sacrifíquense, dejen todo, o sea, no quisiera decírselo, mejor que la gente tome la decisión, ¿no? Yo tomé la decisión, me pasó factura, tengo a mi hija, disfruto mucho a mi hija y hoy en día ya es una profesionista hecha y derecha, pero hay cosas que perdí de ella. Entonces, los hijos son una parte importante de nuestra vida y pues hay que dedicarles atención, darles seguimiento, estar con ellos en los eventos. No pude estar en los eventos más importantes de la escuela con mi hija, por ejemplo.
o ir a un desfile para verla desfilar, o una obra de teatro de fin de año. Todo eso se pierde, Fernando Alfonso. Es difícil, muy duro. Y es que hay niveles. Hay quien es muy responsable de 8 a 4, pero a las 4 ya está en su casa tranquilo. Pero Heriberto Vázquez tiene 24 horas pegado a la radio y de repente llama y dice, estamos fuera del aire. No, todo está bien. ¿Cómo chingados? No, estoy viendo, estoy escuchando aquí. Revisen. 3 de la mañana, una explosión, jálense. Transmisor está tronando, revísenlo. Una exageración. No, bueno, me hablaban me hablaba el vigilante a las 3:30 de la mañana y me decía, oye Heriberto, pues no ha parado la planta. O sea, y hay energía eléctrica afuera, sí, todo está prendido, todas las luces de suburbanas están prendidas. Oh, Julio, pues entonces hay que ir a las 3:30 a revisar a ver dónde está el problema y te tienes que dar el recorrido de todos los breakers que están involucrados en el trabajo de la planta de energía, ¿no? A ver, y revisé y efectivamente no había una fase. Si se iba a una fase, trabaja con 3 fases la estación. Si se iba a una fase, entraba la planta de energía. Y yo ya le iba y le decía a Claudio, le digo, no Claudio, falta una fase, pero pues hasta que llegue la electricidad, y efectivamente llegaba hasta las 5 de la mañana, es cuando ya se apagaba la planta, pero tenías que levantarte a las 3:30 de la mañana, ir a ver qué estaba pasando, ¿no? Interrumpías en ese momento tu sueño. ¿Se puede tener una familia firme, feliz, completa y además ser súper exitosa en lo laboral? ¿Se puede? Don Edilberto lo pudo hacer. O sea, eso es lo que yo admiraba de él. O sea, sus 3 hijos los puso en el negocio. Y tenía una maravillosa esposa, doña Rosalinda, que al final, yo digo que falleció don Edilberto de amor. Era un hombre muy enamorado de su esposa, a la que amaba con todo el corazón, ¿no? El amor era muy profundo en el corazón. Y él lo logró, ese equilibrio. Y, o sea, eso pues es como magia, ¿no? Pero otros no podemos hacerlo, ¿eh? O sea, él nunca se separó de su esposa. Hasta el final, él y su esposa fueron socios en lo mismo. Ella lo apoyaba, él mismo lo platicaba, si yo quería irme a una aventura comercial, me apoyaba en todo. De todo. Mejor íbamos a perder dinero, ¿no? Pero ella me apoyaba, nos íbamos juntos a esa. Entonces, era un negocio familiar en el que pudieron equilibrar todo. De todo lo que hemos platicado, señor, yo me quedo con esta parte. Se puede ser muy exitoso en tu trabajo y se puede tener una familia feliz, pero hay un ingrediente y esto es con lo que yo me quedo, magia. Y esa es la magia del amor. Es irreemplazable, es única, no todos tienen esa suerte. Es muy complejo lo que estamos platicando y me viene a la mente la figura de Edilberto Huesca. Para quien no conozca a este hombre emblema de México, es el dueño de NRM Comunicaciones, quien partió del plano terrenal hace un año. No sucede este fenómeno de cuando muere el abuelo o la abuela se desintegra la familia. Pareciera que algo así sucedió en NRM, se despiden las cabezas y todo lo que viene después es complejo y no amalgama como antes. En este caso, los otros 2 hijos estuvieron de acuerdo en lo que está pasando. A cada quien ya le repartieron, tengo entendido, su herencia. Okay. Y el presidente era el director general y ahora es el presidente del grupo, es Germán Huesca. Y está muy respaldado por los otros socios, ¿no? Entonces, la mística de trabajo como don Edilberto Huesca la dejó, sigue adelante. Okay. Sigue adelante, sin pleitos, sin rivalidades, sin nada. Los hijos todos están de acuerdo en esta situación y Germán es el hombre que está llevando las riendas en este momento de NRM Comunicaciones. Lo noto íntegro, maduro, completo. Para mí usted siempre será una figura de gratitud para mí. A veces me dicen, pinche palero, eres un besabotas. Tengo un estilo de ser respetuoso y agradecido. Y también vale madres, ¿no? O sea, cuando hay ese tipo de comentarios,
no mueve ni tantito lo que hay en mi corazón y mi mente con determinadas personas como usted, que pues yo recién desempacado y con cero experiencia me da una oportunidad. Pero no estoy para hablar de mí, sino de usted. ¿Cómo concibe la parte final al frente de Super Estéreo? ¿Cómo lo toma? ¿Cómo se siente? Bien, bien, por satisfecho. Fuimos los primeros que hicimos el perfil multiperfil. Recuerdo que más bien el que lo creó fue Mario Vargas, porque al principio Super Estéreo 90.9 era una estación de pop, pero no cuajaba, porque pues estaba 97.7 en medio, era una estación con mucha tradición, tenía los éxitos al momento, un prestigio con su locutor, y un día llega don Edilberto Huesca y llega Mario Vargas, el increíble Mario Vargas Romero. Y en ese tiempo nos sentamos en lo que ahora es el área de noticias, había una mesa redonda y ahí hicimos inicialmente ventas. Y ahí en esa mesa hicimos una junta de programación y decía Mario, ¿por qué no empezamos a abrir brecha digo, es la única estación en la plaza y podemos hacerlo? Y Mario propuso que se hiciera 2 pops por una de grupera en aquel tiempo, ¿no? Ya luego le pusieron que era regional mexicano. Y la otra, el otro bloque era a la inversa, ¿no? Eran 2 de grupera por 1 de pop. Don Edilberto dijo inmediatamente que sí, porque lo estaba recomendando un hombre de mucha trayectoria en la radio, ¿no? Un hombre muy exitoso como era Mario Vargas. Tan exitoso que volvieron a esa idea, ¿no? En 2025. Sí. Sí, y incluso está en los programas de educación de las carreras de comunicación. Uh-huh. Está el multiperfil reconocido y fue creado por nosotros. El multiperfil está reconocido que es iniciativa de Super Estéreo 90.9 en aquel tiempo y luego Super Estéreo de 100.5. Ya vimos la experiencia de bandolera, quisieron hacerla de un solo perfil y pura banda. Y es increíble, pero la gente estaba muy, muy acostumbrada a escuchar su estación como la teníamos. Es increíble. O sea, en México pues se pueden dar el lujo de tener un perfil definido, ¿no? Pero vas por una porción de la audiencia. Pero aquí no, aquí había que darle gusto casi a todos. Ese era la magia de Super Estéreo, darle gusto a todos y que estuvieran siempre pegados con la emisora. Yo recuerdo que fuimos a hacer un recorrido a Progreso de Obregón en algún momento antes de que entraran las radiodifusoras ilegales. Sí. Y tú podías escuchar una canción completa caminando en el centro porque todos los negocios tenían la estación sintonizada. Uh-huh. Entonces esa era la fuerza de la radiodifusora y los llenos espectaculares que teníamos, ¿no? Bueno, pues el último, tú decías bien, había unos de 15, otros de 20 a lo mejor, pero el de la arrolladora fue como de 50,000, más o menos. Son las métricas que tenemos de ese evento. Y curiosamente vinieron altos ejecutivos de Cervecería Cuauhtémoc del centro de la República en ese momento a constatar, porque fueron patrocinadores muy importantes del evento en aquella época. Hay una cantidad importante de reportajes que entre todo el equipo hicimos para manifestar de manera pública lo que sucedía en la presa Endoy en el río Tula. De eso tiene 20, 25, 30 años. Y si hay un medio que ha hablado de esto, es la radio. Y así algunos otros temas de seguridad, de políticos. Me gustaría mucho que se revisara esto, porque a veces pareciera que un fulano X, sin un sustento de nada, comenta en redes sociales y esa ya es la verdad. Hay que subrayarlo, ¿no? Está sustentado con reportajes, con investigación, con periodismo de verdad. Estaba viendo una declaración que hizo Abel Basti, un periodista argentino. Entonces Abel Basti es un periodista que se ha dedicado más de como 30 o 31 años a escudriñar de que Hitler no murió en el búnker, como platica la historia, ¿no? De que se pegó un balazo a él y su esposa ya, porque se casó unas horas antes con Eva Braun, se tomó una cápsula de cianuro. Entonces, ha mantenido Abel Basti
que además ya escribió como 14 o 15 libros de esa parte, de que Hitler realmente escapó a la Patagonia Argentina, Bariloche, toda esa parte, y luego se estuvo moviendo a Paraguay, y luego se estuvo moviendo a Colombia, y lo ha demostrado además, lo ha demostrado. Pero lo que él critica mucho es de que él, con todo el tiempo del mundo, es un periodista de carrera, que se ha escrito para el Clarín y otros periódicos importantes. O sea, haberle metido tiempo a la investigación de algo, y alguien dice en las redes sociales algo y se repite 20, 30 veces y se hace una verdad sin que esa persona le haya dedicado un solo minuto de su vida a la investigación, como lo ha hecho él. Entonces eso es lo que a él le molesta en esta situación. Las redes sociales tienen ese problema. No sé, tú te has acompañado por jóvenes en este día y deben estar entre los 20, 25 años, 30, los millennials, 32. Sí. Esta generación se enfrenta a un problema muy grave, que es la desinformación. La desinformación que viene de las redes sociales. Ellos se enfrentan a ese problema. Entonces, Abel Basti criticaba mucho esa parte. Imagínate yo 30, 31 años dedicándole tiempo a la investigación de los nazis, y esta persona en ese momento me descalifica. Y por un comentario que hizo se repitió 30 veces y se hizo una verdad. Y dice, yo ya no puedo con esa parte. O sea, ¿qué hago? ¿No? O sea, no puedes contra la ola, no puedes ir en contra de la corriente, nadar contra la corriente. Pues agradezco mucho a los jóvenes que están egresando de las carreras de comunicación, darles un consejo de corazón. No todos van a llegar a los medios de comunicación. El estar al frente de un micrófono, el estar en las ventas, estar en la programación, se necesita un talento. No todos pueden ser conductores de televisión tampoco. Y eso lo deben tener muy, muy en la mente. Entonces, algunos lo han entendido así, se han ido a las redes sociales y han hecho sus medios digitales y hacen sus páginas y venden sus productos de mercadotecnia, lo que sea, desde las páginas de internet o de las redes sociales. Pero deben entender que un medio de comunicación no es para todos. No lo es. Entonces, pues tengan cuidado, escojan bien la carrera. Yo le dije a mi hija, y eso le inculqué desde chiquita, no, hija, tú tienes que estudiar lo que realmente a ti te gusta, te apasiona, y escogió ingeniería química primero y luego hizo una maestría en el Tecnológico de Monterrey con el apoyo del CONACYT, ¿no? Y afortunadamente me hizo caso. No me hubiera gustado tener a alguien frustrado en la casa, ¿no? Queriendo hacer una carrera que no es para todos definitivamente. Entonces, escojan bien lo que quieran estudiar. Hay ahorita con lo de la inteligencia artificial, pues van a desaparecer muchas carreras también, van a desaparecer muchas cosas con la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, si no nos podemos abusados, va a venir a sustituirnos, desafortunadamente así es. Entonces, pues es el único consejo que yo les daría. Sí, hay que darle todos los días a esto, no hay de otra, porque ya les vuelvo a repetir, los medios de comunicación son muy celosos. Si los desatiendes, la gente te da la espalda. Y pues me dio mucho gusto estar aquí contigo. Pudimos haber platicado más historia de la radio en Tula, en algún momento el esfuerzo que hizo Cable por un canal de televisión, pero pues es lo que te digo, si no tienes todos los días la perseverancia, el de estar todos los días ahí, desapareces. Señor, ¿cuáles son sus orígenes? ¿De dónde viene usted? Bueno, tengo la carrera trunca en comunicación, pero tuve la oportunidad de empezarme a meter en la tele. Por ejemplo, estuve en ProTele, como productora de teleprogramas. Fui asistente ahí de un productor de una agencia de publicidad, y me tocaba, pues, con Riancho platicar y coordinar, y con Antonio Badú y con
muchos otros, porque se hacían muchos comerciales ahí para Televisa, ahí en la Portales. Empecé a hacer switcher, era un switcher profesional de aquí hasta allá. Estaba montado sobre una caja seca de tráiler, toda el switcher, el operador de video, el audio, todo estaba montado sobre esa caja. Y el estudio pues estaba enfrente, los camerinos estaban a un lado. Y se hacían mucho, ahí aprendí mucho a hacer sobre todo televisión comercial. Pero después llegó un grupo de veracruzanos a Televisión de Hidalgo, el entonces canal de televisión del gobierno del estado de Hidalgo. Y me invitan a participar Luis Andrés Loya, un gran amigo de allá del norte de Veracruz. Y él llegó con Ana Iris Nolasco y con el profesor Marco Antonio Rodríguez Reboredo, que fue el primer director del canal de televisión y el que creó el sistema de televisión hidalguense. Y a mí me tocó, como yo ya traía la experiencia de Protele, a mí me tocó la unidad móvil de televisión, que era lo que te platicaba, ¿no? Pues era lo más avanzado que tenía que aquel tiempo. Televisión de Hidalgo, pues era la unidad móvil, una Econoline roja que yo creo que ya desecharon, porque debe haber equipos de otro tipo, porque por lo que estábamos platicando, ¿no? Que estábamos en ese tiempo en el sistema americano y hoy todo es digital. Y me tocó hacer muchas cosas ahí, porque comenzamos en el Palacio de Gobierno, estábamos ahí en la Secretaría General de Gobierno a un lado, ahí estábamos los estudios del canal de televisión. Ya después nos pasaron al sector primario, con deficiencias y lo que tú quieras, estábamos allá en la autopista trabajando. Después tuve la oportunidad de conocer a Alejandro Wan, y Alejandro Wan ya era el director de la radio estatal. Es empresario radiodifusor de toda la vida también. Y él me dio la oportunidad de venirme a formar 89.3 aquí. Y aquí me he quedado, luego me fui a la iniciativa privada y ahí pues ya, como lo hemos platicado, me quedé 31 años ahí metidote. Pues señor Heriberto, de nueva cuenta, muchas gracias por aceptar esta invitación. Quiero terminar con una reflexión para la gente de lo invisible que ha sido Heriberto Vázquez para la realidad tulense, pero de lo presente que ha estado siempre. Un comercial chusco, cómico, pícaro, lo escribió Heriberto Vázquez. Un hitazo de banda, de cumbia, de balada pop, lo aprobó Heriberto Vázquez. Una entrevista contundente, picosa, periodística, fue indicación de Heriberto Vázquez. Los horarios, la programación, la selección de conductores, la búsqueda diaria de patrocinios, que es otro show, otro tema de otro podcast, lo encabezó Heriberto Vázquez. 24 horas al pendiente de la emisora, ahí estaba Heriberto Vázquez. Es una institución de los medios de comunicación, pero también de la realidad en Tula y en esta región. O sea, usted prende Super Estéreo y viaja 2 hasta 3 horas y lo sigue escuchando bien. Ahí está Heriberto Vázquez. Quiero, señor, dejar la puerta abierta, insisto, para que platiquemos en un episodio más de otros temas, muchísimos que quedaron en el aire, pero que pues hemos arrancado con estas generalidades para poder dar pie a otros espacios. ¿Cómo ve? ¿Le entra? Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias. De nueva cuenta, cumpliendo con este objetivo de presentar a personajes que tengan que aportarle. ¿Cuál es la mejor manera de aprovechar el Origen Podcast? Quedándose con lo mejor de cada uno de ellos, de cada una de ellas. Nos vemos en el episodio 3. Tenemos una sorpresa para ustedes en el Origen Podcast. Mi nombre es Fernando Alfonso. Pásela bien. Muy buena vida.